He preparado este video especialmente para poder responder muchas de las inquietudes que me hacen cuando hago consultoría, porque no hay mucha literatura que se pueda encontrar y más que todo lo presento desde la experiencia y con algunas investigaciones que he hecho con algunas organizaciones en diferentes sectores de la industria en cómo poder gestionar la demanda y poder balancearla con la capacidad. Ese es un aspecto del cual, como lo decía anteriormente, no encuentras fácilmente pues material. Yo aquí lo he recopilado, lo quiero compartir contigo. Espero que te pueda ayudar para poder hacer la gestión ágil de proyectos que se logra con diferentes marcos de referencia, especialmente con Scrum. ¿Ok? Si no me conoces, Juan más por acá. Juan Manuel Sarmiento Sáenz, consultor e instructor de buenas prácticas. Soy un lifelong learner. Me encanta conocer acerca de buenas prácticas. Me gusta aplicarla con mis clientes. Ya tengo más de 30 años de experiencia en el mundo de tecnologías de la información y desde hace unos 18 años me dedico al tema consultivo. Hago capacitación en todos estos marcos de referencia que encuentras en esta pantalla y otros tantos más. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí estoy compartiendo videos como este en donde te pueden interesar algunos temas que puedes aplicar a tu vida profesional, personal y también si necesitas alguna capacitación o quieres certificarte en alguno de estos temas, te puedo acompañar, te puedo garantizar una certificación en cualquiera de estos temas. Ahí en la parte inferior están los datos de contacto sobre los cuales pues me puedes buscar y pues obviamente podemos empezar una relación en la cual pues puedas seguramente obtener bastantes beneficios. Sin más, comencemos. Bueno, comencemos entonces hablando de la gestión de la demanda y partamos de unos hechos, ¿sí? Básicamente lo que quiero que entiendas es que en cuanto a la definición de la demanda, en otras buenas prácticas que no son de gestión de proyectos, sino por ejemplo en gestión de operaciones, en la gestión seguramente de servicios, de tecnología, sí hay una definición de cómo se gestiona la demanda, cómo se puede anticipar incluso la forma en la cual se opera, se mantiene, se soporta pues un servicio tecnológico. Pero dentro de las metodologías y marcos ágiles no hay algo que sea tan específico. Lo puedes buscar, si lo encuentras, si lo quieres compartir, bienvenido. Esta es una faceta crucial, la gestión de la demanda en la gestión de proyectos. Ese es un concepto que muchas veces se toma a la ligera o no se le da la importancia suficiente. ¿Ok? A diferencia de los productos tangibles, la demanda debe ser satisfecha justo a tiempo, incluso anticiparse para poder saber cuándo va a haber demanda para preparar seguramente la oferta o tener la suficiente capacidad para poder reaccionar a esa demanda que siempre es cambiante. Nunca es constante y es muy difícil de predecir específicamente en cuanto a la gestión de requerimientos que puede estar haciendo un cliente, un consumidor, un usuario de los diferentes aplicativos, servicios, desarrollos o como lo quieras llamar, soluciones incluso que se le pueden estar dando a los clientes. Tanto en Scrum como en Kanban hay mecanismos sobre cómo hacer el flujo de entrada de los requerimientos, cómo se establecen las historias de usuario, cómo se definen incluso también por funcionalidades, cómo se desglosan en tareas, pero la forma de poderlo anticipar, insisto, no es fácil de entender. Y esta frase no me la vas a escuchar solamente acá, en mi capacitación, en mi curso de Scrum, lo digo varias veces, Scrum o la agilidad es fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. ¿Ok? La pregunta aquí entonces sería, ¿cómo se puede atender y adaptar a las distintas necesidades de la capacidad en la agilidad? La capacidad puede ser muy diversa. Y aquí quiero que tengas en cuenta algo que va a mostrar más adelante en una diapositiva, incluso con animación, y le meto hasta muñequitos de dibujos animados o de cómics, de tiras cómicas. Pero básicamente aquí lo que quiero que entiendas es que es diferente hacer la gestión de la demanda para un solo proyecto, cuando tú tienes un product owner, cuando tienes un Scrum Master, cuando tienes tus desarrolladores, a cuando tú tienes un sinfín de requerimientos de muchos usuarios, de muchos consumidores, de muchas áreas que requieren nuevos desarrollos o modificaciones en los aplicativos o las soluciones que ya están en producción y ahí es donde seguramente se empieza a presentar este
desborde en donde la demanda supera a la capacidad y empezamos a tener inconvenientes. Quédate conmigo, acompáñame en el resto de este video, espero que no me salga muy largo, pero le voy a poner los títulos por si acaso llegas directamente a alguno de los temas que te interesa, ¿ok? Continuemos. Bien, para poder hacer la gestión de la demanda es importante involucrar a no solamente el equipo de desarrollo y en especial sobre todo a los desarrolladores y ya te voy a explicar por qué. Obviamente también al Scrum Master o como lo llamen en tu organización, al Product Owner o como lo llamen en tu organización, obviamente al cliente, el consumidor, la persona que necesita modificar el sistema de información, el aplicativo, bueno, lo que se quiera modificar o lo que se quiera desarrollar. Porque también hay un punto en donde seguramente necesitamos definir muy bien si lo que nosotros hacemos es desarrollar productos nuevos, nos dedicamos solamente al desarrollo de productos nuevos y el soporte de productos, hablo de productos entendiendo aplicaciones, aunque también obviamente el tema de agilidad aplica hacia tangibles y otro tipo de productos, pero específicamente hablando de desarrollo de software, necesitamos es que todas las personas directa o indirectamente involucradas tengan la misma visión para que entiendan el por qué, por ejemplo, no podemos satisfacer tan rápidamente o tan prontamente algún requerimiento que ellos tienen en este momento y que seguramente pues tendremos que ponerlo en un stand-by, en una cola de espera, en un backlog, porque obviamente tenemos una capacidad finita, una capacidad limitada. ¿Ok? Es importante entonces también que podamos hacer una buena gestión de la demanda, planificando las solicitudes actuales y de alguna manera poder visualizar las próximas solicitudes. Tú me dirás, óyeme, pero yo no puedo seguramente entender el usuario, el cliente, el solicitante, qué va a requerir hoy, qué va a requerir mañana. Pues yo sé lo que está en este momento pendiente, pero obviamente pues esto puede aparecer de un momento a otro. Por eso es tan difícil que tuviéramos una bola de cristal para poder saber en qué momento a nuestro cliente se le ocurre un nuevo aplicativo, ¿sí? O desarrollar un nuevo sistema de información, o que necesita tomar datos para tomar decisiones. Es importante entonces también que todas estas personas se reúnan, discutan sobre las diferencias en cuanto a las estimaciones, en cuanto a la priorización también que se puede dar en las diferentes necesidades, porque ese es un proceso que necesita consenso. Y más adelante te voy a explicar. Y lo hago, ya lo dije, de una manera muy didáctica, tal vez demasiado básica. Mis hijos se divierten porque dicen que yo les estoy enseñando a niños, no, pero muchas veces yo enseño también jugando con fichas de Lego, enseño con muñecos, enseño hasta con plastilina, tengo talleres para poder entender un poco la agilidad con plastilina, pero aquí lo que quiero que se entienda es de la forma más sencilla posible, para que tú lo puedas aplicar en tu vida profesional. La idea es que las diferentes necesidades tienen que ser evaluadas en función de las diferentes estimaciones que se pueden estar dando según la demanda, para poder tener ese balance, como lo ves ahí, estas piedritas que se están balanceando, para poder optimizar muy bien la gestión de la capacidad. Y eso es algo en donde seguramente nosotros quisiéramos tener pues un batallón de desarrolladores en nuestra organización, pero eso tiene un costo muy alto, ¿ok? O quisiéramos tercerizar, pero eso también tiene un costo, ¿ok? Que tuviéramos una fábrica o varias fábricas de software que nos ayudaran a atender todos los requerimientos que tienen las diferentes áreas de nuestra organización. Eso es un tema complejo. Y entonces obviamente aquí tenemos al área financiera, pues seguramente preocupada y preguntándonos, oye, pues dónde está el costo-beneficio de esto, ¿no? Entonces, por eso es que hay que entender muy bien en dónde sí se amerita el poder tener un desarrollo, en dónde seguramente deberíamos postergarlo y a cuál seguramente se le puede dar una prioridad. Y este no es un tema estático. Las necesidades o los requerimientos que hoy en día tenemos no son los mismos que teníamos al comienzo de la semana, ni los que teníamos al comienzo del mes o al comienzo del trimestre o al comienzo del año. Esto tiene una dinámica, estos van variando. Hay días, ojalá que existiera, hay días donde no salen nuevos requerimientos. Ojalá si fuera. Yo sé que me vas a decir que no, eso es imposible. Pero hay días también donde hay picos y salen muchos requerimientos. La gestión de requerimientos, de la cual seguramente se alimenta mucho la gestión de la demanda, pues tiene que ver mucho precisamente con poder identificar esas necesidades, esos requerimientos, para poderles dar el tratamiento adecuado, ¿no? Hay que priorizarlos, hay que estimarlos, incluso muchos de ellos se podrán desestimar, algunos de esos requerimientos se podrán integrar, compactarlos como si se pudiera manejar de forma integral, como uno solo, etcétera, o
se pueden hacer por fases. Bueno, hay diferentes métodos de hacerlo, pero no es el objetivo de esta charla. Hay que comprender entonces muy bien las necesidades de la organización y ojo con esto que es muy importante. Yo lo hablo también por allí en un video de arquitectura empresarial y lo hablo seguramente cuando estamos hablando de la planificación estratégica y sobre todo un área de desarrollo de software que está gestionando la demanda tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos estratégicos que persigue la organización. Porque si el requerimiento que estamos recibiendo en este momento está alineado directamente, no en línea punteada, sino directamente con un objetivo de la organización a mediano o largo plazo, o así sea a corto plazo, tiene prioridad versus si es un requerimiento nuevo, no pesa dentro de algunos de los objetivos estratégicos, es un qué bonito sería, así lo llamo yo, es decir, es un agregado que en realidad pues no tiene como un valor significativo. Seguramente ese sí lo podríamos estar relegando, ¿ok? O lo podríamos dejar seguramente en stand-by mientras se discute cómo se podría darle una salida a tiempo para poderlo atender adecuadamente, ¿ok? Otro mensaje que quiero que te lleves en este video es que en los proyectos que se gestionan de manera ágil, acuérdate que no hay proyectos ágiles, sino hay proyectos que se gestionan de manera ágil, ¿ok? En este tipo de proyectos, el cambio es lo único que es constante, ¿ok? Precisamente la agilidad está hecha para manejar los cambios muy rápidamente. Acuérdate que nosotros trabajamos en iteraciones, en periodos de tiempo muy cortos o en sprints, y básicamente lo que hacemos es poder modelar pues esos cambios de una manera pues mucho más rápida, cosa que en una metodología o en un marco de referencia en cascada, sí, o predefinido, seguramente costaría mucho más tiempo y sería más difícil de poder gestionar. En los aspectos más importantes que podemos tener en cuenta en la gestión de la demanda para este tipo de proyectos gestionados de manera ágil estaría, primero que todo, la planificación en la agilidad, que debería estar enfocada en una planificación continua. Ojo con esto, planificación continua, más que en mantener un único plan. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que planificamos, claro, pero acuérdate que siempre cuando nosotros vamos a comenzar una nueva iteración, un nuevo sprint, deberíamos planificar qué vamos a hacer en esas siguientes 2, 3, 4 semanas. ¿Ok? Fíjate que hay una planeación un poco más detallada y continuamente lo estamos haciendo cíclicamente, ¿sí? Iterativa e incrementalmente a medida que vamos avanzando en el proyecto hasta cuando lo terminamos. ¿Ok? Entonces, fíjate que no tenemos un único plan de comienzo a fin, tenemos un plan cuando hacemos el inception o cuando comenzamos el proyecto como tal, en donde estamos haciendo esa planeación general, lo vemos como a 20.000 pies de altura, lo vamos aterrizando y cada vez que arrancamos un sprint tenemos detalles. Por eso es importante muy bien tener desglosado el trabajo que nosotros vamos a realizar con una estructura bien estimada, en donde nosotros podemos estar haciendo ese refinamiento continuo para que todos tengamos muy claro los pequeños bloques de construcción que vamos a manejar, sobre los cuales vamos a construir seguramente pues, el producto, el artefacto, el resultado final que nosotros queremos tener allí. ¿Ok? Otro de los puntos importantes es que siempre debemos estar abiertos al cambio. Trabajar en agilidad es pensar que hay cambios permanentemente. Lo que hicimos seguramente en el sprint pasado a lo mejor necesita ser modificado en este sprint. ¿Ok? Puede suceder. ¿Ok? Digamos que es parte de la filosofía del pensamiento ágil, ¿sí? Del mindset que nosotros queremos tener de la agilidad. Necesitamos ser también resilientes y disponer de planes que se puedan estar ajustando. ¿Ok? Tenemos planes a corto plazo, ya lo dije, 2, 3, 4 semanas, pero cada vez que nosotros vamos a comenzar un nuevo sprint podemos estar haciendo un ajuste para poder seguramente mejorar, que más adelante lo voy a decir, en la mejora continua, cómo nosotros podemos estar aprendiendo y mejorando con base en la experiencia que vamos teniendo. Y por último, poder soportar la toma de decisiones de forma confiable. Y esto es con cifras, con datos. Más adelante vamos a hablar de algunos indicadores claves de desempeño, como la velocidad del equipo, por ejemplo, que es un indicador bastante importante para poder saber si la forma como nosotros estamos trabajando, si es la adecuada y puede ser la más eficiente para el logro de los objetivos como equipo. ¿Ok? Definir la demanda puede ser un poco más difícil cuando trabajamos con la agilidad, porque tanto el cliente o el solicitante en un solo proyecto pues lo determina
pues el mismo negocio o el mismo cliente con quien está haciendo el desarrollo en el momento en el que nace el requerimiento, la necesidad. Pero este tema, digamos, se puede ir creciendo como una bola de nieve a medida que seguramente los requerimientos cada vez son más. Es mucho más fácil que se empiecen a apilar los requerimientos en un backlog, ¿sí? A que vayamos sacando esos requerimientos ya con entregables, ¿no? Cuando se está haciendo el delivery de los entregables que resultan de cada uno de los incrementos. ¿Ok? Quiero que tengas eso en cuenta. Como trabajamos en iteraciones, va a ser un poco más difícil de planificar y pronosticar recursos futuros para el proyecto, seguramente con el rigor que proporciona una metodología en cascada, porque ese ya es predictible, ¿sí? Se puede predecir, es el término que quería utilizar. Mientras que la agilidad, siempre que nosotros hacemos ese estimados, yo siempre utilizo la palabra estimado. ¿Cuál es la fecha de terminación? Yo digo, el estimado para poder terminar el proyecto es tal, o para terminar este sprint, el estimado es tal. O sea, siempre nosotros manejamos estimados porque no sabemos qué cambios se pueden dar. Por eso el concepto de estimación tiene que estar muy claro con los clientes, con los consumidores. Y el que más claro lo tiene que tener es el product owner. Porque acuérdate que representa al cliente, es la voz del cliente, pero también de nosotros hacia el cliente, es quien tiene que manejar pues toda la comunicación seguramente con ellos. Entonces, la forma con la cual nosotros podemos manejar la demanda es precisamente logrando obtener información que permita tomar ese tipo de decisiones. Ya hablaba anteriormente de los indicadores clave de desempeño, estaba hablando de algunas de las métricas que permite saber cuál es el desempeño, la velocidad que nosotros tenemos, pero también necesitamos saber que los recursos son finitos, ¿sí? Y así no se crea, pues por más personas que pongamos en un equipo de desarrollo, tú sabes que lo que nosotros buscamos siempre son tener equipos lo suficientemente grandes y lo suficientemente pequeños para lograr la eficiencia. No siempre teniendo más miembros en un equipo de desarrollo, desarrolladores en un equipo ágil, pues vamos a lograr mejores resultados. Ojo con eso, lo explico también en mi capacitación de fundamentos de Scrum cuando te estás certificando como Scrum Master o como Product Owner. Solo es posible definir el futuro de la información con la que se cuenta y cómo se la interpreta. Entonces, por eso va a ser muy importante. Ahora más adelante vamos a ver algunas de esas métricas. Incluso hay una gráfica bien interesante porque también como trabajamos con seres humanos. Estuve en un cliente hace un par de meses y me sorprendió mucho es que con todo ese tema de la inteligencia artificial, que sin ya no existía una fábrica de desarrollo de software, que simplemente uno le dijera qué era lo que quería y le entregara a uno el aplicativo al día siguiente. Wow. Yo le dije, el día que se inventen eso, en realidad se va a acabar mucho trabajo para muchas personas y vamos a tener muchos inconvenientes porque va a ser muy difícil interpretar lo que un ser humano quiere. Eso es vital, ¿no? Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra y seguramente lo que pidió ayer no es lo mismo que quiere hoy. Entonces, ese tema seguramente sí va a tomar tiempo, sé, ahorita que con todo el tema de la inteligencia artificial y de los robots y, bueno, de los chatbots y muchas cosas que aprenden, machine learning y demás, pues seguramente sí puede llegar a un momento en donde de cierta manera algunas tareas se pueden reemplazar, pero es muy difícil porque aquí hay sensaciones, aquí hay feeling, aquí hay seguramente interpretación de lo que se quiere lograr y no siempre una máquina lo puede lograr, ¿ok? Bueno, ya más adelante hablaremos seguramente de ese tema en otro día. Aquí nosotros tenemos una triple restricción invertida, ¿te acuerdas de las tres restricciones, no? Los costos, seguramente de lo que nosotros estamos siempre preocupados, y también en algunos clientes como que no les interesa el costo, ¿no? Aunque tarde o temprano lo tienen que pagar, pero no saben que si modifican el alcance y que si modifican también el tiempo, lo que tiene que ver con cronograma, pues se ven afectados. Por eso se habla de una triple restricción invertida, ¿no? Aquí, digamos que el cliente, si no tiene claro esa triple restricción, pues va a pedir todo lo que quiera, va a tener como una lista del niño Dios y va a pedir y va a pedir. Si nosotros no le decimos que cada vez que pide más, se le va a alargar el tiempo y que el costo también se le va a incrementar, seguramente él no va a tener esa conciencia. Entonces, por eso es importante que él conozca esa limitación que traeremos de esa triple restricción.
Por eso se dice que nuestros equipos son resilientes, porque los requerimientos de los clientes son volátiles, ¿sí? La volatilidad, como lo mismo que decía anteriormente. El lunes quería una cosa, el martes quiso otra, el miércoles como que se devolvió, el jueves amaneció de margen, no sé. Son cosas que a veces, por eso yo lo decía anteriormente, que lo haga la inteligencia artificial es muy complejo porque no entiende seguramente el pensamiento humano, ¿no? Es un poco difícil, sé que tarde o temprano eso se va a hacer, no puedo desconocerlo, pero cuesta trabajo, ¿ok? Avancemos. La gestión de la demanda en proyectos basados en la agilidad requiere entonces ese equilibrio entre las necesidades cambiantes del negocio y la capacidad que tienen los equipos. Como los requerimientos son volátiles, la certeza de lo que nosotros podemos tener de un proyecto, pues nunca va a ser tan concreta. Siempre va a haber cierta heteroridad, si se puede decir, o sea, nuestros alcances son etéreos, la visión que nosotros tenemos también puede ser etérea. Pero aquí hay unos puntos que pueden ser relevantes, ¿no? Para poder lograr seguramente mejores resultados. Una comunicación efectiva, una colaboración entre todas las partes y también la adaptabilidad para poder garantizar que todo el equipo pueda entregar esto que es tan importante, valor de manera constante y sostenible en cada sprint. Este valor, recuerda, lo digo, en casi todas las buenas prácticas se habla de valor, ¿ok? Y este no es un valor económico, no es un valor financiero, sino la satisfacción de lo que el cliente quiere, ¿ok? Ni más ni menos. Eso era lo que él quería. Perfecto. Quedó satisfecho. Pagó por él. Quedó a gusto. ¿Sí? Logramos la máxima satisfacción, lo que se llama la satisfacción total. Perfecto. Eso es generar valor. No que nos fuimos por las ramas, le entregamos parcialmente o en vez de lo que él pedía le entregamos otra cosa. No. Es por eso tan importante que nosotros sepamos el cliente cómo quiere escuchar esta sinfonía. Tú sabes, si sabes algo de música clásica, la misma melodía la puede tocar una orquesta sinfónica, la puede tocar una orquesta de cámara, la puede tocar un quinteto, pero suena muy diferente. Entonces, por eso es dependiendo de lo que quiera el cliente, cómo lo vamos a sintonizar. Y es parte de lo que está haciendo este director de orquesta que puse en esta imagen, que seguramente tiene que entender para que la audiencia, el público, en este caso para nosotros, nuestros usuarios, nuestros consumidores, pues consuman a gusto lo que nosotros le estamos entregando. En la gestión de la demanda, los recursos en los proyectos que se tienen que gestionar, pues es importante que los equipos tengan los recursos necesarios para entregar ese valor que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? El valor deseado. Acuérdate que siempre antes de comenzar un proyecto es importante que nosotros hayamos entendido claramente qué es lo que el cliente quiere, para qué lo quiere, cómo lo va a utilizar. Porque a veces el cliente hasta ya se inventó qué es lo que quiere. Ya hasta nos dice, no, mire, yo necesito un aplicativo que desarrollemelo, qué sé yo, en Python o desarrollemelo en .NET o qué sé. Pero ¿y el cómo? Si él es el consumidor, ¿el por qué me va a decir cómo lo desarrollo yo? ¿No? Sino, no, cuéntame cuál es tu necesidad, para qué lo quieres, quiénes lo van a utilizar, bajo qué ambiente. Es básicamente nuestra labor, ¿no? Ya sabemos quién tiene que hacer ese levantamiento del requerimiento y técnicamente quién se va a encargar de poder hacer esa arquitectura para poder finalmente tener la solución adecuada para entregarle lo que el cliente necesita y le pueda generar valor, ¿sí? Obviamente, las prácticas clave para gestionar eficazmente la demanda necesitan tener en cuenta algunos aspectos. ¿Como qué claves podríamos tener en cuenta entonces acá? Veamos. Podría ser la priorización del backlog. ¿Qué es la priorización del backlog? Esto es tener en cuenta todas las características, las historias de usuario, los elementos de trabajo, incluso los riesgos, los cambios que se pueden ir dando de lo que se quiere implementar dentro del proyecto. ¿Ok? Con base en eso, obviamente, se puede determinar una priorización con el valor que cada uno de esos elementos va a aportarle al negocio. Luego, la planificación del sprint. Básicamente aquí lo que nosotros queremos es seleccionar para cada iteración, para cada sprint,
los elementos del Product Backlog. Acuérdate que está el Product Backlog y vamos a escoger de allí cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para las siguientes 2, 3 o 4 semanas. Estoy hablando de Scrum, bueno, dependiendo del modelo de agilidad. Pues yo hablo siempre de Scrum porque es el modelo que más me encuentro yo en los clientes, ¿no? Se le hacen algunas pequeñas modificaciones. Bueno, o ajustes, pero bueno, la esencia sigue siendo la misma. Entonces, cuando se seleccionan esos elementos del Product Backlog y los bajamos al Sprint Backlog, se seleccionan precisamente en esa planificación para poderlos convertir en un compromiso. ¿Te acuerdas del sprint goal? Ese es el compromiso y la meta que van a buscar seguramente cumplir. Entonces, fíjate que ya estamos sabiendo que si se escogieron esos elementos del Product Backlog son esenciales, son los que prioritariamente se deberían atender para el siguiente sprint. O sea, siempre van como en un orden de prioridad, de importancia, y no digamos para el equipo, sino para el cliente. Siempre se tiene en cuenta es al cliente, ¿vale? Seguimos con la capacidad del equipo. Obviamente lo que nosotros necesitamos hacer acá es comprender muy bien la capacidad del equipo, porque pues también entenderás que pueden ser un equipo solamente de 3 desarrolladores o podemos tener 6, 7, 8 desarrolladores, pues obviamente la capacidad puede ser muy diferente. Pero no hablemos solamente de la capacidad en cantidad, hablemos también de las capacidades por el conocimiento técnico, la experiencia que pueden tener y con la que se puede aportar para que cada uno de estos miembros del equipo nos pueda ayudar para poder lograr el resultado que se quiere tener. ¿Ok? Hay que tener entonces también en cuenta y mirar hacia atrás para poder hacer una retrospectiva, cuál ha sido la velocidad de este equipo. Usualmente los equipos se mantienen. ¿Ok? Entonces, este equipo, digamos, de 5 personas, viene trabajando a esta velocidad, ¿sí? ¿Cuántos, bueno, ahí hablo de los story points, ¿sí? ¿Cuántos story points? Que creo que el concepto lo conoces, si no lo conoces, tranquilo, tranquila, me escribes, yo te respondo, ya sabes que me puedes contactar aquí abajo, ya lo estás viendo, los datos de contacto, por cualquiera de esos me escribes y yo con gusto te estoy respondiendo, ¿ok? Siempre hay que ver entonces esa velocidad histórica que se viene teniendo y otros factores que puedan influir. Si hubo cambio en los miembros del equipo, si recién llegó una persona a la compañía, si, no sé, son términos que seguramente podrían afectar el desarrollo del equipo como tal. También la administración proactiva de la demanda. Esto es un punto en el cual pues hay que tener mucho cuidado porque esa administración lo que busca es asegurar que el equipo no tenga una sobrecarga con más trabajo el que pueda manejar dentro de un sprint. Y la cantidad de los elementos que se tomaron del backlog no pueden ser demasiados para que seguramente el sprint no alcance a cumplir. He tenido muchas experiencias con muchos clientes en donde yo no sé por qué tienen limitado el sprint siempre al mismo tiempo, es decir, todos los sprints son exactamente al mismo tiempo. Y vuelvo, les explico que dependiendo de lo que se haya seleccionado del product backlog al sprint backlog, el sprint podrá ser más largo o más corto. Esto se tiene que hacer con la dinámica, es que no son estáticos, ¿ok? Ese es un punto que seguramente lo deberíamos estar manejando. Y lo otro, seguramente que hay que entender, es que lo que nosotros estamos haciendo como equipo de desarrollo es trabajar con productos nuevos, ¿ok? No con dar soporte a otro tipo de productos que ya están, obviamente, en operación. Y ese es un concepto que tiene que ver mucho más con DevOps, por ejemplo, o tiene que ver con la parte ya de operación, soporte, mantenimiento. Entonces, recuerdo un par de casos recientes de 2 clientes en donde estábamos viendo métricas. En uno me decían, no, mira, en realidad nosotros no tenemos métricas así como tú las pides. Nosotros básicamente lo que estamos midiendo es si se está cumpliendo o no con el sprint. Es decir, me dijeron que en 3 semanas me entregaban un incremento y cuando me lo estaban entregando no me entregaron sino como el 60 o el 70% de lo prometido. Y yo, wow, bueno, pero y déjame ver por lo menos en el último semestre. Mira, en el último semestre este equipo hizo, pues era más o menos sprint de 2, 3 semanas, es muy raro los de 4. Podríamos estar diciendo que en 6 meses pudieron haber habido 8, 10 sprints, pero de esos 8 o 10 sprints solamente 2 o 3 habían cumplido. Es decir, el 30% de los sprints eran exitosos, los demás no. Yo, wow. En realidad me preocupa porque entonces la agilidad no está funcionando. De hecho, a mí me contrataron fue para revisar qué pasaba, que porque supuestamente la agilidad era la solución de los problemas que ellos tenían y se ha vuelto lo contrario. Cuando fui a revisar qué era lo que estaba sucediendo, es porque cuando ya habían planificado el sprint y se sabía que según la velocidad que tenía el equipo, alcanzaban a lograrlo incluso con un tiempo de holgura, les insertaban, les llamo inyectar,
eh, errores, ¿sí? O le inyectaban también lo que pueden ser fallas, ¿sí? O deuda técnica seguramente de otros productos o incluso el mismo producto pero de otra fase seguramente que se ha entregado anteriormente. Yo dije, wow, ojo porque entonces tú estás planificando un vuelo en donde la ruta que vas a llevar no va a ser con la misma cantidad de pasajeros, sino seguramente te van a poner muchos más o vas a llevar mucho más equipaje. El avión no va a tener suficiente autonomía de vuelo para poder llegar al destino. Y gracias a Dios no estamos en una aerolínea, no estás manejando la carga de un avión, porque seguramente de 10 vuelos, solamente 3 estarían llegando a su destino. Esa es una buena analogía. Wow, ¿cómo así? Claro. Cuando tú planificas el trabajo de un equipo y dices que en las siguientes 3 semanas, por ejemplo, se van a dedicar a construir estos elementos que tomaron del Product Backlog y que los pusiste en este Sprint Backlog y va a ser la meta de este equipo, pues esa es la meta. Pero si tú le estás agregando más trabajo de soporte o mantenimiento, que a lo mejor ni siquiera son de este aplicativo, pasa, porque lo vi también, hay fábricas en donde son multitask, multithread, entonces hacen de todo un poquito. Wow, nunca van a cumplir. Y ni te imaginas entonces el nivel de satisfacción, ¿sí? El compromiso que tienen los desarrolladores. No tienen vida, porque no trabajan 8 horas al día y no trabajan solamente de lunes a viernes. No les alcanza el tiempo. Yo les digo, los considero. O sea, o ustedes están muy bien pagos, o ustedes definitivamente no han conseguido trabajo en otra parte, porque ya cualquier otra persona seguramente había botado la toalla, se habría retirado, porque pues las condiciones son muy cambiantes y eso no es bueno, no es sano para nadie. ¿Ok? El siguiente punto es la priorización continua. Es importante priorizar, ya te lo dije anteriormente, ¿no? Y por eso se hace refinamiento. A lo mejor llegó un nuevo elemento o llegó una de estas deudas técnicas, ay, perdón, una de estas deudas técnicas que llegó y que obviamente por presión quieren solucionarla ya misma. O sea, no fue en una fase de pruebas, no fue durante la implementación, ya supuestamente se había puesto en operación, se había ya hecho todo el ajuste, el asiento, ¿sí? Es decir, se había podido asegurar que pues, estaba operando correctamente y llegó, la insertaron y quieren meterlo seguramente dentro del mismo sprint. Acuérdate que después de lo que tú planificas y te comprometes a hacer dentro del sprint, ya es lo que quedó, ¿ok? Pero precisamente para poder hacer esa priorización continua, se va obteniendo retroalimentación y se entiende más sobre las necesidades del negocio. Acuérdate que aquí es vital que nuestro Product Owner nos ayude a entender esas necesidades de forma directa porque pues, es el que entiende más al negocio que todos los demás miembros del equipo. Es importante también pensar en la adaptabilidad. Para poder promover la agilidad necesitamos siempre la adaptabilidad. De tal modo que si surgen cambios en la demanda o hay nuevas necesidades, el equipo puede ajustar el Product Backlog y la planificación del siguiente sprint para poderlos ajustar, para poderlos acomodar. Esto es un tema que se hace de forma continua. El siguiente ítem sería la colaboración con los stakeholders. Esto ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Colaborar de la manera más estrecha posible con los stakeholders para poder comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y tener una comunicación efectiva entre todas las partes interesadas para poder gestionar adecuadamente la demanda. Lo siguiente, creo que ya lo mencioné también, la limitación del trabajo en progreso, el work in progress, porque aquí hay que poner algunas limitaciones. Más adelante, incluso si no lo menciono, si se me olvida, la- las, las diferentes técnicas que nosotros tenemos para poder saber la productividad del equipo, ¿no? Mm, Una persona que trabaja en desarrollo no es productiva todas las 8 horas y eso se entiende fácilmente, ¿no? Es igual, se cansa. Vuelvo al ejemplo del piloto. Un piloto no puede estar al frente del mando de un avión en un vuelo por más de 8, 10, 12 horas, ¿no? Es imposible. Por eso tiene su copiloto y seguramente por eso también hay que hacer algunas escalas. A veces hay cambio de tripulación durante un vuelo bastante largo. Lo mismo pasa también con nuestros equipos, ¿no? Hay que aplicar unos límites de trabajo en progreso para poder garantizar que el equipo esté centrado en completar las tareas. Es decir, a mí no me hables de cambios, a mí no me hables de otras cosas diferentes de lo que yo ya definí con el objetivo de este sprint. No me vas a cambiar mi meta, no me pongas nada porque cuando yo termine te escucho. ¿Cuándo terminas? En las siguientes 2, 3 o 4 semanas, cuando se acaba el sprint. Ok. De esa forma, pues también evitamos la acumulación de trabajo que no quedó terminado.
o deuda técnica, ¿ok? Es la forma para poder lograr mayor eficiencia. También está con el monitoreo o la monitorización de la velocidad. Por eso es importante, y ya lo he dicho anteriormente, tener unas métricas, unos indicadores claves de desempeño para poder saber que el equipo en cada uno de los sprints comprende cuánto trabajo es capaz de realizar. Es decir, qué tanta carga se puede echar sobre sus hombros. Obviamente, pues hay equipos que quisieran que le pusieran muy poca carga de trabajo, pues para tener tranquilidad, no estresarse, no trabajar hasta tan tarde. Pero obviamente por eso el consenso debe ser con el Product Owner, con el Scrum Master, de tal forma que pues no sea ni tampoco, y obviamente pues que no sea tampoco un exceso, no se vaya a ninguno de los dos polos. Eso ayuda entonces también a hacer una buena planificación, de tal manera que el sprint tenga un tiempo más preciso para poder saber lo que sí se alcanza a realizar. Acuérdate que tienes que dejar holgura. ¿Qué es holgura? Que si estás haciendo la planificación de un sprint y te dio 2 semanas y 2 días, mándalo a 3 semanas. Ah, oye, pero es que me quedaron 3 días. No te quedaron 3 días. Vas a aprovechar esos 3 días porque seguramente tú tienes que hacer unos spikes. Yo explico qué son spikes. Tienes que hacer también refinamiento. Tienes que hacer ajustes. Tienes que pagar deuda técnica. Son esos temas que seguramente vas a tener que manejar. Y recuerda también que tienes que dejar un día de planificación y al final el último día lo consumes mediodía haciendo el sprint review y por la tarde el otro mediodía haciendo el sprint retrospective. Ten en cuenta esos tiempos, por eso es que siempre nosotros hablamos de unidades de medida en semanas, no en días, semanas. Un sprint de 2 semanas, perfecto. Un sprint de 3 semanas o de 4 semanas, perfecto. ¿Ok? Y eso es algo también que me ha costado trabajo con algunos clientes porque no habían entendido ese concepto y ha cambiado mucho. Puedo decirlo con tranquilidad que ahí ha habido un cambio bastante positivo en aquellas organizaciones donde lo hemos podido realizar. También es importante basarse en las retrospectivas, ¿ok? Las retrospectivas también son una herramienta muy importante para poder gestionar demanda. Cuando se hacen las retrospectivas al final de cada sprint, se hace una evaluación del rendimiento del equipo. El equipo precisamente hace una introspección, se puede decir, pues pero se llama retrospectiva, pero lo que buscan es analizarse como equipo, ¿sí? Y entender cómo pueden mejorar continuamente la gestión de la demanda con su capacidad. Es decir, obviamente somos capaces de terminar más cosas en este tiempo. Podemos mejorar la velocidad. Acuérdate que la velocidad precisamente compara los puntos de estimación, los story points versus el tiempo que se está manejando. El tiempo efectivo, ¿no? Tiempo real. Y por último, alguna práctica que se puede estar hablando acá, la había mencionado anteriormente, es el aprendizaje continuo, ¿sí? Establecer un enfoque en donde todos los miembros del equipo están aprendiendo todos los días, ¿no? Para poder identificar oportunidades de mejora, para ver algo que se hizo mal para no volverlo a hacer. Por eso es tan importante también en las retrospectivas que se haga esa discusión. Los ejercicios de retrospectiva no son para señalar quién se está equivocando o quién hizo una mala estimación. Acuérdate que la estimación es de todos. Tanto los logros, toda la parte positiva, como los errores son de equipo, no son de una única persona. Entonces, por eso es importante que todos estén dispuestos a aprender para poder mejorar. ¿Vale? Avancemos. Bueno, esta caricatura la tengo acá porque pasa mucho, ¿no? Óyeme, no, que es que estamos con mucho trabajo, pero ven, organicémonos para poder. No, 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 no tenemos tiempo para organizarnos. Que déjanos seguir trabajando porque es que tenemos mucho trabajo, ¿sí? En el contexto de la agilidad, se puede considerar siempre que los backlogs que nosotros tenemos de entrada, y eso es un aspecto que ya lo he mencionado anteriormente en este video, estoy mal de pulso, pero bueno, los backlogs de entrada están priorizados siempre según el valor que generan el negocio. Nuevamente, valor por acá resaltado. Es necesario entonces tener en cuenta los factores como la cantidad de usuarios, el tipo de usuarios, porque a veces también hay usuarios que son, digamos, más comprensibles, ¿no? Son más pacientes. Hay otros que quieren todo para allá o que son desafiantes, amenazantes. Usted no sabe quién soy yo, le dicen seguramente al Product Owner, al Scrum Master, y a veces en el peor de los casos, que ese es otro gran error que he visto por allí, hasta el mismo cliente, los usuarios van y hablan directamente con los desarrolladores. Gran problema, pero bueno.
Luego seguramente discutiremos eso. Con las diferentes áreas de negocio también, valorar esa necesidad de los sistemas impactados, los puntos de historia o de épica, las dependencias que se tienen, tanto técnicas como funcionales, riesgos, bueno, cambios, bueno, todo lo que seguramente se tiene que estar teniendo en cuenta. La consecuencia, en muchas oportunidades, de no tener tiempo para poder hacer una planificación suficiente y eficaz en los proyectos sin un alcance finito, eso es un aspecto con lo cual se puede convertir en un riesgo que he visto en muchos proyectos. Son proyectos de nunca terminar. ¿Por qué? Porque el cliente viene y le dice, ay, qué bonito sería, oye, pues ya que estás haciendo eso, ¿por qué no le agregas? Ah, sí, ya esa es hasta la frase que tiene ese, sí, hazlo por el mismo valor, eso deja así, ¿sí? Como quien dice, pues tú tienes que hacer todo lo que él pida, porque sí, porque él es el cliente, ¿no? Y ese es otro aspecto, también con otro cliente te puedo contar, eh, porque no le costaba al cliente, el usuario podía pedir, porque pues, como era el área de desarrollo de la misma organización, es una entidad financiera y tienen más de 150 desarrolladores. Solamente la parte de desarrollo, más de 150 desarrolladores, obviamente en diferentes equipos, pero tecnología, la vicepresidencia de tecnología no le cobraba a las áreas que consumían los desarrollos. O sea, como que dice, yo puedo pedir y no me cobra nada. No, espérate, es que a ti sí te va a costar a partir de ahora. Cuantificamos el esfuerzo porque obviamente aquí hay infraestructura, aquí hay servidores, aquí hay bases de datos, licencias, aquí hay personal, hay recurso humano, hay servicios públicos, la luz, el agua, la cafetería, el aseo, la vigilancia. Eso le cuesta a esta organización. También el tiempo de desarrollo, la hora de desarrollo, y es personal, en ese caso, por la sensibilidad de la información que se tiene en esa organización, personal propio de la organización, de la nómina de la misma empresa, ¿ok? Entonces, eso tiene un costo. Los mismos equipos, el hardware, el software que se ocupa, la conectividad de red, fíjate que son muchos costos que se tienen que tener en cuenta. Se hizo ese análisis del costo total de propiedad para poder hacer el desarrollo y se cuantificó. Mira, ese proyecto que tú me estás pidiendo, si lo hacemos como tú lo quieres, para cuando tú lo quieres, te cuesta esto. ¿Cómo así? ¿Que me cuesta? Claro, te lo vamos a cargar a tu centro de costo. ¿Tú tienes eso en el presupuesto? Wow, o sea, como que ya empezaron entonces a limitarse en lo que pueden pedir, ¿no? Ya no se convirtió como en la lista del Niño Dios, los Reyes Magos, qué sé yo, Papá Noel, en donde seguramente pues pueden pedir lo que quieran y como no les cuesta, hay una frase de cajón que dice, lo que no nos cuesta, volvámonos fiesta. Así sucedía. No, aquí en realidad sí tenemos que... Imagínate que es una fábrica de software y te cobra por hacer el desarrollo. Obviamente, pues ellos tienen que pagar al personal, ellos tienen que pagar sus instalaciones, todos esos costos que te mencioné anteriormente. Entonces, por eso el alcance sí tiene que ser finito. Y eso cambia mucho la filosofía de cómo nosotros hacemos el desarrollo. Eso se refleja seguramente cuando no se hace con un alcance finito, con unos retrasos recurrentes, con una insatisfacción, con entregas que no tienen un desarrollo que se perciba como con una entrega de valor o con la visión que se tiene de un producto incompleto. ¿Y por qué no? Un producto que se entregó tal vez satisfaciendo todas las necesidades, pero a destiempo. Es decir, la necesidad que tenían se cumplió, pero era la necesidad del año pasado, no la necesidad que tienen hoy en día. Es decir, la necesidad mutó, pero el producto no. Son aspectos en los cuales si no lo acotamos muy bien podemos estoy como enredado, podemos caer en esos inconvenientes, ¿ok? ¿Y cuál es el resultado? Pues un proceso de desarrollo que genera insatisfacción y que es ineficiente, es decir, en el cual todos perdemos. Bueno, la capacidad de la demanda de los equipos, y esto creo que ya lo he dicho en diapositivas anteriores, esta la vamos a avanzar entonces muy rápido, lo que busca es precisamente que en forma evolutiva se haga la gestión de la agilidad a través del concepto de la velocidad del proyecto. Eso ya lo habíamos dicho también, ¿no? La velocidad del proyecto depende de diferentes factores. Y básicamente el más importante es el tamaño del equipo y el perfil del personal que está haciendo el desarrollo. Recuerda, tú ya lo sabes, que el mínimo de personas que conforman un equipo ágil es de 3 y máximo 9. Eso ya te lo he explicado, lo vimos en el curso, me demoré bastante justificando el por qué. Hay un término que se llama el two pizza teams en inglés, es decir, equipos que sean lo suficientemente grandes que se puedan alimentar en una reunión con dos pizzas. Bueno, pues es un tema que allá está en el curso de Scrum, ¿ok? En la agilidad los equipos se valoran
mediante técnicas de gestión ágiles, con la estimación que se puede estar haciendo también con agilidad, porque tiene una complejidad tanto técnica en las historias de usuario y también pendientes en el backlog. Siempre, en forma recurrente y periódica, se hace una ceremonia para seleccionar las historias de usuario a implementar. Tú ya sabes qué ceremonia es, ¿verdad? Y la duración de los sprints siempre está definida en periodos de tiempo de mínimo 2 y máximo 4 semanas. Yo por eso insisto en que 2, 3 o 4 semanas es el tamaño de un sprint, ¿ok? Ya lo había mencionado anteriormente. La demanda y la velocidad del proyecto. Bueno, esto tiene que ver un poco más profundamente con lo que había mencionado unas diapositivas anteriores. La capacidad de la demanda se debe poder ajustar dinámicamente. Esto es un término que seguramente nosotros deberíamos contextualizar. O sea, no hay nada definitivo, todo es ajustable. O sea, por eso hablamos de esa elasticidad, hablamos de esa resiliencia, esa adaptabilidad que nosotros tenemos en los equipos. Y la velocidad, pues, no es un aspecto indiferente a esto. La velocidad es un parámetro que depende de muchos factores y el tamaño del equipo, la experiencia, la capacidad de los miembros individuales del equipo, las dependencias también que tienen como equipo y también otros factores externos. Hay que tener en cuenta todo eso. Y es normal que la medida de la velocidad se utilice como ese indicador para poder saber cuál es la evolución, cuál es en realidad el desempeño que tiene un equipo, para poder gestionar muy bien cómo está funcionando el equipo ante la demanda, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros deberíamos estar monitoreando. Bueno, nosotros no, en realidad es algo que hace el Scrum Master con Product Owner y seguramente si tenemos una entidad, una guía de gobierno, bueno, en algunos casos puede ser una oficina de gestión de proyectos, en otra puede ser un Scrum Guidance Body, que puede ser más o menos exactamente lo mismo que hace una oficina de gestión de proyectos. Pero bueno, avancemos. Otro aspecto importante para poder hacer la gestión de la demanda es la priorización, ¿ok? Porque no podemos hacer todo lo que el cliente nos pide o todo lo que todos los clientes nos están pidiendo. Acuérdate que no es un solo cliente muchas veces el que nos pide, sino pueden ser varios, sino hay que priorizar. Y es en cierta medida, yo no lo diría fácil, pero de cierta manera es más lógico poder hacer una priorización cuando estamos hablando de un mismo grupo de usuarios, de un mismo product owner con un mismo Scrum Team, seguramente, y aquí no lo estás viendo, pero dentro de ese Scrum Team debería estar también nuestro Scrum Master, pero es un poco más fácil poder tener este Product Backlog, que era el que yo había mencionado anteriormente, para poder saber con la capacidad del equipo, que aquí debería existir también un Sprint Backlog, para poder saber entonces cuál va a ser el incremento del producto que se va a entregar. Como equipo se toma esa decisión. Y eso digamos que, como lo decía anteriormente, es un poco más lógico si es un solo producto, un solo equipo, un solo grupo de clientes. Pero ¿y qué pasa cuando son más clientes? El tema entonces se complica. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nosotros tenemos, y ojalá sea así, tenemos diferentes equipos con diferentes dueños de producto o product owners, ojalá, y tenemos diferentes audiencias, ¿sí? Diferentes audiencias. Pero resulta que muchas veces este es el mismo equipo, pasa en las películas, digo yo, pero podría ser el mismo equipo para tener diferentes incrementos. Y, como lo digo, el deber ser es que este equipo se encargue o se comprometa solamente con este incremento, este con este otro incremento y este con este otro incremento. Ojalá, como lo digo anteriormente, sean diferentes equipos, en el mejor de los casos, ¿ok? Pero muchas veces es el mismo equipo, entonces este va a ser la prioridad uno, cuando termine ese va a ser este, cuando termine ese va a ser este. Entonces fíjate que los que quieren esta pirámide tienen que esperar. A eso es lo que hago referencia con la priorización. Y seguramente los que quieren la esfera tienen que terminar. Ahora, viene el conflicto de que los que necesitan la pirámide tienen mayor premura que los que necesitan el cubo, ¿ok? Bueno, entonces definámoslo y hagamos un consenso. Es ahí donde muchas veces entra en conflicto porque es el pobre product owner o la pobre product owner que
queda en el medio y le toca lidiar para poder saber cómo poder priorizar, cómo hacer que su producto sea considerado para que se desarrolle antes que los otros que seguramente vemos aquí en el ejemplo. Eso es un tema bastante complejo y no es fácil de dominar. El deber ser es que deberían ser diferentes equipos con diferentes product owners, porque aquí nos estamos dando cuenta que ningún producto tiene que ver con otro. Si fuera el mismo producto y quisiéramos varios equipos trabajando en diferentes componentes del mismo producto, que esa es una de las preguntas del examen en donde más patinan, deberían tener el mismo product backlog, el mismo product owner, pero diferentes equipos de desarrollo. ¿Sí? Todos seguramente con un objetivo de desarrollo, un sprint goal diferente para cada uno de los sprints, pero el resultado final tiene que ensamblarse. Es como si cada uno de los equipos estuviera haciendo una ficha de rompecabezas para que al final todas se ensamblaran. ¿Ok? Esa es la parte compleja y que seguramente en la organización requiere de alguien de poder, y yo digo alguien cuando no es una sola persona, sino un rol constituido por varias personas que puedan tomar esas decisiones para priorizar y para poder manejar este tipo de conflictos. Ahora, de lo que te quiero hablar a continuación es la capacidad de desarrollo para responder precisamente a esa demanda. ¿Ok? Entonces la capacidad del ser humano pues es limitada. Obviamente se supone que nosotros trabajamos 8 horas diarias, nuestra jornada laboral, pero no nos digamos mentiras. El ser humano no está 8 horas permanentemente eh, trabajando en lo que le corresponde, y mucho menos un desarrollador. ¿Ok? Hay interrupciones, lo que llamamos ladrones de tiempo, llega una llamada, si estamos en la oficina pasa un vecino, me invitan a tomar un café, me preguntan cómo me pareció el partido anoche, o si se habla de política, bueno, esto es algo que seguramente sucede, ¿no? O me llegó un mensaje al celular, o me distraje, entonces me puse a ver alguna de las aplicaciones en línea, bueno, qué sé yo. Pero lo que quiero contarte acá es que en la mañana, supuestamente cuando nos sentamos a trabajar, pues empieza a transcurrir un tiempo hasta cuando yo empiezo a ser 100% productivo. ¿Por qué? Porque seguramente a mí me toma un tiempo poder llegar al punto donde seguramente empiezo ya a poder ser eficiente con lo que puedo estar manejando. Toma un tiempo. Y también llega un momento que se llama un quiebre de concentración o lo llaman en inglés un snap, y con lo cual seguramente yo voy a tener diferentes momentos en el día que se pueden estar presentando pues esas quiebres de concentración. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro y te invito a que la conozcas. No la voy a explicar acá, simplemente la voy a mencionar un poco en la siguiente diapositiva. Hablaré un poco más acerca de esa eficiencia. Pero lo que hay que detectar muy bien es cuál puede ser el tiempo en donde soy productivo, cuánto tiempo me demora el poder ser productivo y hasta dónde en realidad vengo a ser productivo. Es una técnica que se utiliza mucho en desarrollo. Bueno, ahí te puedo hablar de las teorías de Fayol, de Taylor, Henry Ford del siglo pasado, bueno, muchos temas que seguramente pues tú reconocerás. También por ahí tengo algunos videos en donde menciono ese tema, ¿ok? Pero te quiero mostrar es cómo poder lograr seguramente ser más eficientes en el manejo de la capacidad de desarrollo. La propuesta para poder lograr entonces una mejor eficiencia en la capacidad de desarrollo es en poder lograr una productividad en la cual se le otorgue al desarrollador pues el ambiente adecuado para que pueda lograr llegar seguramente a la mayor fluidez, a poder tener la mejor productividad posible. En vez de tener pequeños cortes como lo mostraba yo en la diapositiva anterior, lo que queremos es que haya seguramente un periodo en el cual se acepte, obviamente que él puede llegar a ese momento de lucidez, si se puede llamar así, desde que comienza a trabajar. Y esto se vería más o menos así. Comienza en la mañana, logra llegar al punto de madurez, pues al punto en el cual puede tener mayor, no madurez, sino fluidez, en el cual seguramente puede lograr pues desempeñarse mucho mejor. Pero esto no es permanente, no va a ser así todo el resto de la jornada. Llega un momento en el cual pues empieza a saturarse y empieza a bajar el nivel de concentración y la productividad, como lo ves aquí, decae. ¿Ok? Para poder asegurar entonces el que esta persona pueda tener mayor eficiencia
y lograr mejor disciplina, lo que se propone es que haga entonces una pausa activa. La idea es que en este momento esta persona descansa, se para, toma un café, hace una llamada, hace estiramiento, bueno, lo que necesite realizar y después de esa pausa regresa seguramente a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Lo que seguramente va a ser mayor productividad. Llega el flow, llega el momento de mayor productividad, ya se da cuenta que puede llegar, esa es parte de la técnica Pomodoro que mencionaba anteriormente y así lo puede hacer en diferentes momentos del día. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de cada persona. Todos los seres necesitamos un nivel de concentración totalmente diferente. No sé si te ha pasado, llegas a la oficina y hay un compañero que tiene música y a lo mejor le gusta, qué sé yo, la música regional mexicana, a otro le gusta el vallenato colombiano, a otro le gusta la cumbia, a otro le gusta, qué sé yo. Entonces es muy difícil lograr concentración. Hay personas que utilizan sus cocos, sus diademas, sus audífonos y están concentrados en lo que ellos, muchas veces hasta con rock, música metálica, qué sé yo. Pero cada quien tiene la forma en la cual puede estar trabajando, ¿no? Hay personas, tuve un compañero en la universidad hace muchos, muchos años, que con él estudiamos era con música rock, pero a mí me gusta mucho la música, pero era un rock pesado y con él no se puede, de cierta manera empecé a tomarle gusto, pero era complejo, porque era una persona muy inteligente y con él tenemos que hacer trabajos en grupo con otros dos, tres compañeros y era complejo. O sea, siempre cuando nos reuníamos en la casa de él y tal vez era el que tenía la mayor facilidad de que nos pudiéramos reunir en su casa, pues así lo hacía. A lo que quiero llegar es que eso lo tiene que encontrar la organización. ¿Cómo hacemos que se puedan encontrar esos momentos de flow? Aquí lo estoy mostrando como si fueran el mismo nivel o el mismo porcentaje de productividad, pero pueden ser variables. Esa es una buena técnica, los invito a que lo revisen con sus equipos. Vean también, eso se ve mucho en la retrospectiva, para poder saber cuál es la mejor condición, el mejor ambiente, para poder ser mucho más productivos. ¿Ok? Te lo quería mostrar porque es parte de la eficiencia que se puede lograr en la agilidad con la capacidad de desarrollo. Para poder hacer una buena planificación de la demanda, es importante también tener en cuenta datos históricos para poder hacer regresiones, proyecciones, porque gracias a esos datos que se han podido almacenar, se puede tomar seguramente buenas decisiones para poder saber qué capacidad se requiere para poder atender la demanda. Entonces, esto es muy importante, hacer proyecciones, gestionar y planificar la demanda de los clientes y o solicitantes. La gestión de la demanda está centrada en la logística detrás de los requerimientos y es por eso vital que se tiene que mantener al tanto de qué es lo que quieren los clientes y el solicitante. Por eso es muy importante la relación que se debe tener en esa gestión de relacionamiento, como lo he mencionado pues en otros videos, para poder estar siempre al tanto de qué es lo que el cliente necesita, cuáles son sus nuevas necesidades o qué necesidades tenía anteriormente que a lo mejor ahora pudieron haberse modificado. Por eso es tan importante la comunicación entre los diferentes roles que participan en la agilidad para poder lograr la satisfacción del cliente o el solicitante. Vital entonces la comunicación. Siempre hay que estar escuchando, hay que saber escuchar, ¿no? Esto es un arte levantar requerimientos, atender y gestionar la relación con el cliente, ¿no? Siempre sale con el qué bonito sería, me gustaría que, o ya que están haciendo esto, ¿porque no le agregan esto otro? ¿Sí? Porque hay que acotar muy bien el alcance y como lo explicaba en unas diapositivas atrás, hay que manejar muy bien la triple restricción para que el cliente sea consciente que entre más pida, pues eso tiene más consecuencias, tanto en costos como en tiempo. Se debe asegurar también que los clientes obtienen lo que realmente quieren y no lo que piensan que quieren. Por eso es muy importante también acotar muy bien qué es lo que nosotros le podemos ofrecer y cuál es la solución a la necesidad puntual que nos está manifestando. Y esa buena comunicación tiene que ayudarnos precisamente a reducir los cuellos de botella que se pueden presentar, porque gracias a una buena comunicación entre los diferentes roles o los actores de desarrollo, entre los product owners, los Scrum Master, los desarrolladores y también con los clientes solicitantes y otras partes interesadas. Eso ayuda entonces también a reducir sobrecostos, desperdicios, gracias a un buen entendimiento, una claridad que se pueda tener en la necesidad del cliente o del solicitante. Siempre es importante entonces durante la planificación de la forma en la cual se hace
la gestión de la demanda en forma continua, identificar cuáles son las brechas que pueden surgir y hacer una planificación de cómo abordar esos desafíos que siempre pues son cambiantes, ¿no? Siempre digamos que si nosotros no tuviéramos una buena gestión de la demanda, nunca podríamos lograr una buena gestión en cuanto a la capacidad para poder lograr satisfacer esos requerimientos que tiene el cliente, ¿no? Suena como lógico, ¿no? Es una balanza que hay que mantener. Eso va a ser visible para que seguramente siempre se pueda identificar como un aumento en la eficiencia, ¿no? Es la forma en la cual siempre pues, hay una forma en la cual se justifiquen los costos, los beneficios que se pueden dar con una atención oportuna de los requerimientos. ¿Qué beneficios tiene entonces la gestión de la demanda? Primero que todo hay que comprender a la organización, ¿no? Y las necesidades que tienen las diferentes áreas para que con base en esa información se pueda tener una estrategia con la cual se puede satisfacer esas necesidades de los requerimientos. No solamente los actuales, los que tenemos acumulados, sino también hacer una proyección seguramente de lo que viene adelante, ¿sí? Una vez que se determina la estrategia para la generación de la demanda, se pueden crear diferentes portafolios de proyectos. Por eso es importante que exista un ente, como en la parte superior, que se encargue de gestionar todo ese tipo de requerimientos y ayude a hacer esa priorización. Incluso la estimación y la demanda también que se pueda estar gestionando. Pero es importante que esa gestión de portafolios y programas pueden ayudar a ejecutar proyectos en los cuales se revisan los datos históricos de proyectos, ya lo he dicho anteriormente, para poder hacer esa regresión, analizar la demanda actual para poder hacer la proyección, predecir la demanda futura. Es un tema súper complejo porque la única forma es poder saber qué es lo que va a hacer la organización, el cliente. Yo siempre les digo que tecnología tiene que ser el primero en enterarse de los cambios de los objetivos estratégicos, tiene que participar allí, porque es el que primero tiene que saber en forma temprana cuáles son esos objetivos y cómo están priorizados para que las soluciones tecnológicas, los aplicativos, los sistemas de información, lo que sea, pues siempre estén alineados para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, que no seamos los últimos en enterarnos, o si no es muy difícil poder hacer esa predicción de la demanda. Desarrollar estrategias para poder atender la demanda, incorporar la demanda al plan de negocios, tanto de manera táctica como estratégica, y coordinar las iniciativas de la planificación en la cadena de suministro. De esta forma siempre podemos saber en este momento qué se requiere, quién lo está solicitando, qué debe hacerse, quién se va a responsabilizar por gestionar pues, esa demanda y quién va a pagar por ella, que ese es otro punto que muchas veces pues, no se tiene en cuenta. ¿Sí? Por último, optimizar el proceso desde todas las perspectivas posibles. Esto es tema de la mejora continua. Y específicamente en el tema de la gestión de la demanda y quién la tiene que gestionar, pues usualmente en las organizaciones existe una oficina de gestión de proyectos, o la PMO. Bueno, finalmente en la agilidad hay algo que se parece mucho, lo llamamos el Scrum Guidance Body, pues como lo digo anteriormente, pues siempre me refiero a Scrum como la marca, entre comillas, de la agilidad, porque pues es la que más comúnmente se utiliza, y esa SGB esa entidad se encarga precisamente de hacer lo mismo o algo muy parecido de una PMO, ¿no? ¿Qué se busca entonces con esa SGB, ese Scrum Guidance Body, o ese grupo o esa entidad que se encarga de liderar toda la parte de desarrollo de proyectos en forma ágil? Estandarizar precisamente los procesos de la gestión de proyectos dentro de la organización, gestionar pues el portafolio, el programa o los proyectos que se tienen, ser como los guías que seguramente tienen más experiencia y pueden ayudar a seguramente arbitrar o definir, tomar decisiones en un momento determinado cuando se presente algún tipo de inconveniente en alguno de los proyectos. Supervisan los proyectos, los facilitan también, hacen la gestión de los recursos, ahí es donde yo les digo que tiene que ver el tema de la demanda y también el tema de la capacidad.
la gestión de riesgos que se presentan en los proyectos, por obvias razones, la comunicación y el reporte a las partes interesadas, porque ellos son los que tienen como el tablero de control de todos los proyectos, cómo van, cuáles están a tiempo, cuáles están retrasados, en donde hay inconvenientes con recursos, donde se necesita más conocimiento, donde la velocidad no es la adecuada. Bueno, todo ese tipo de información que seguramente ellos tienen. Ellos son los primeros preocupados en tener unos buenos indicadores de gestión. Desarrollo de las capacidades, obviamente pues el talento humano necesita algún tipo de capacitación y es importante pues que tengan el suficiente nivel de conocimiento, no solamente el nivel de conocimiento, sino también la experiencia, ¿ok? Gestión de conocimiento son los primeros interesados en documentar las lecciones aprendidas, en compartir seguramente los resultados positivos y también, ¿por qué no?, los negativos que se han dado en los diferentes proyectos para que se aprenda precisamente con base en esas experiencias. ¿M? La evaluación del desempeño es importante entonces también ver el desempeño como equipo, el ver el desempeño como equipo, como individuos también, perdón, pero también tener en cuenta que pues no es similar comparar personas que recién están llegando al mundo de desarrollo versus personas que ya tienen mayor experiencia en la organización. La alineación estratégica también es importante, ya lo decía anteriormente, tener un alineamiento con el cual nuestros productos, nuestros servicios estén alineados con los objetivos del negocio. Pero siempre estar pendientes de qué cambios hay en los objetivos estratégicos dentro de una organización. La gestión de cambios también es relevante porque aquí son los primeros que tienen que saber qué cambio puede afectar a uno, a varios proyectos dentro de un programa o incluso a todo el portafolio de proyectos. Son los primeros que tienen que enterarse de esos cambios para poder ver cuál es el impacto de ese cambio ante los proyectos. Y la evaluación, la selección de las herramientas de gestión. No lo hemos tocado en esta charla, pero sí es importante mantener una herramienta que maneje toda la información de los proyectos. Es muy complejo cuando se tienen diferentes herramientas o no se tiene una herramienta adecuada. Y créeme, no es nada nuevo. Creo que no eres el único que padece eso, porque en muchas organizaciones no se le da importancia a las herramientas que necesitan los equipos de desarrollo. No estás buscando tener una herramienta en la cual se invierta para vender más productos o seguramente para reducir costos, porque eso no lo ve la organización, no lo ve el negocio. Es muy difícil vender el que nosotros podamos adquirir, vender la idea, ¿no?, de que podamos adquirir una herramienta de gestión para los proyectos. Usualmente, sí, hay muchas herramientas, hay herramientas de software libre también, hay herramientas desarrolladas incluso por las mismas fábricas de software, pues si ellos fabrican software, ¿por qué no hacer su propia herramienta? Pero básicamente se necesita es tener una muy buena herramienta que pueda ayudarnos a identificar rápidamente y con solo un clic, pues cuál es el estado de un proyecto, cuál es la velocidad de un equipo, cuál es el desempeño de cualquiera de los miembros de los equipos y seguramente con base en eso pues tomar diferentes decisiones. Si hablábamos anteriormente del Scrum Guidance Body, este equipo se formaliza dentro de la organización, pues debería estar compuesto por un grupo de expertos. Son personas que ya tienen la experiencia haciendo proyectos ágiles dentro de la organización, ayudan a definir los objetivos en cuanto a calidad, en cuanto al cumplimiento de leyes o regulaciones gubernamentales, temas de seguridad, temas de riesgos, temas de cómo se manejan los cambios y que con su experiencia se pueda orientar y se le pueda ayudar a los otros equipos, tanto a Product Owners como Scrum Master y por qué no también a los desarrolladores. Es un símil a la PMO en la gerencia de proyectos tradicional, pero la idea es que se pueda estar apoyando a todos los equipos de desarrollo para que tengan seguramente un facilitador, precisamente cuando hay conflictos, cuando hay falencias o cuando se necesita apoyo en algún tema específico, ¿sí? El SGB o el Scrum Guidance Body ayuda entonces también a captar las mejores prácticas. Siempre lo que busca es optimizar la forma en la cual trabajan los equipos de desarrollo dentro de la organización y actúan como una estructura, como los senseis, los organizadores, los orientadores, los mentores, para poder apoyar y asesorar a todos los niveles de la jerarquía en los proyectos que se pueden manejar dentro de la organización. Ya lo decía anteriormente, en los tres niveles, para todo el portafolio de la organización, para los programas que componen ese portafolio y para los proyectos que componen cada uno de los programas. Aquí es donde entonces yo voy a mostrar un ejemplo de cómo sería la jerarquía y me voy
a una película animada, creo que tú lo vas a reconocer, en donde va a utilizar diferentes personajes. Espero que no cometa ninguna infracción ahí en términos de derechos de propiedad sobre las imágenes que tengo. Pero bueno, las bajé son imágenes de utilización libre. Siempre nosotros tenemos un cliente. Este cliente lo identificamos, un usuario, un solicitante, la persona que tiene una necesidad específica. Y esa necesidad la puede estar plasmando directamente a su Product Owner. Recuerda que Product Owner es quien entiende, quien tiene comunicación directamente con el usuario, con el cliente, con el solicitante. ¿Ok? En este caso, nuestro Product Owner se apoya de un equipo que está compuesto por un Scrum Master y unos developers. Acuérdate que es un equipo relativamente pequeño, pero lo suficientemente grande para poder ser productivo. ¿Ok? Y ellos, a su vez, pueden acudir al grupo de expertos. Aquí están seguramente los que más experiencia tienen. Bueno, en este caso eran los que más conocían el zoológico, los que más experiencia tenían, pero se pueden resumir como una PMO o un Scrum Guidance Body. ¿Ok? Ellos son los que seguramente pueden ayudar a los demás cuando tienen alguna duda, cuando tienen algún tipo de necesidad específica o no saben cómo manejar alguna situación. Podría decirse también entonces que no existe solamente un cliente, un usuario. Aquí nosotros podemos estar identificando varios clientes, varios usuarios, varias solicitantes, ¿ok? Aquí lo estoy diferenciando con cada color, ¿sí? Pues son diferentes colores que estoy mostrando acá, simplemente para poder tener referencia como si fueran diferentes clientes, ¿no? Aquí aparece como si fuera el mismo personaje, pero pueden ser personajes totalmente diversos, pueden ser de diferentes áreas dentro de la organización. Sí, a lo mejor estamos hablando de personal de una misma empresa, pero podrían ser externamente diferentes solicitantes. Y podríamos entonces tener un mismo propietario de producto, un product owner, ¿ok? Que obviamente pues estaría recibiendo las necesidades de cada uno de ellos. Esto ya reviste cierta complejidad porque obviamente de uno a muchos se puede generar bastante confusión, ¿no? La idea es que un product owner atienda a un cliente, a un consumidor, a un solicitante, ¿sí? Es muy raro que pueda atender a más, a menos de que se trate del mismo producto. Y eso también lo explico yo en forma clara en mi curso, ¿ok? No voy a entrar aquí en detalles. Obviamente este Product Owner tiene un equipo que se encarga de hacer el desarrollo, conformado por un Scrum Master y por unos cuantos desarrolladores. Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros vamos a tener varios proyectos y solamente un equipo? Ahí es donde necesitamos hacer una buena gestión de la demanda para poder saber que la capacidad de este equipo no va a dar para poder atender los requerimientos de los diferentes clientes, en este caso de las diferentes consumidoras o solicitantes de los productos o servicios. ¿Qué pasa entonces? Seguramente vamos a necesitar utilizar varios product owners, varias personas, bueno, en este caso varios reyes que se encarguen de poder atender a cada uno de los solicitantes o de las solicitantes. Y seguramente vamos a tener que utilizar varios equipos. Aquí ya estamos buscando un ambiente en el cual se tenga suficiente capacidad para poder atender la demanda, porque ya sabemos que no es un solo proyecto, no es un solo consumidor y a lo mejor no es un único proyecto para cada uno de los consumidores o solicitantes, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues nosotros tenemos que blindar de cierta medida para que no suceda, como lo había comentado anteriormente, que un mismo solicitante, un mismo cliente, un mismo usuario vaya directamente a interactuar con los equipos de desarrollo, con los desarrolladores. No, la idea es que toda interacción, toda comunicación se haga a través de su productor. Entonces, ¿qué deberíamos estar buscando acá? Tener, bueno, aquí se ve como un embudo, pero la forma en la cual se pueden estar filtrando los diferentes requerimientos que están haciendo los usuarios para poder saber quién atiende qué. Entonces, fíjate que pueden haber áreas de negocio representadas por cada uno de estos consumidores, clientes, solicitantes, la señora que aparece allí, en donde pudiéramos tener entonces diferentes proyectos. Entonces, a lo mejor aquí estamos atendiendo los proyectos
que van de un área. Fíjate que estos tienen diferentes colores, este y podrían corresponder entonces a necesidades de este cliente, esta área, este consumidor. ¿Ok? En este caso, estos dos, que son en verde, podrían estar atendiendo las necesidades de este consumidor, de este cliente, de este solicitante. En este caso, tanto para lo rojo como lo amarillo, seguramente son proyectos exclusivos. No tienen tanta necesidad, no tienen tanto apetito de requerimientos dentro de la organización. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que tenemos tres equipos, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, atendiendo requerimientos, seguramente que vienen de esta área de la organización. ¿Ok? ¿Y con quién lo canalizan? Con este Product Owner. Entonces, por eso es importante que se maneje esa relación muy estrecha para poder saber qué se está manejando. Y fíjate que aquí lo que estoy mostrando sería como el Product Backlog de cada uno de los proyectos, el Product Backlog de cada uno de los proyectos, en el cual, pues seguramente se ve el estado. Entonces, fíjate que el proyecto número 2 de esta solicitante, de esta usuaria, pues ya va adelantado, va más o menos en la mitad, mientras que el 1 y el 3 pues apenas están comenzando. Igual sucede aquí en el verde. Fíjate que este ya tiene un porcentaje de avance mayor a este otro que apenas está comenzando. ¿Sí? Eso simplemente para poder tener control. Pero ahora, ¿qué pasa en un momento determinado cuando se necesitan más proyectos? A lo mejor el área azul o el área amarilla o el área verde o el área roja necesitan que le atiendan otros requerimientos. Ya la decisión no la toma el Product Owner. Fíjate que el Product Owner tiene unos recursos limitados. De hecho, el Product Owner azul tiene 3 equipos, Product Owner verde tiene 2 equipos, Product Owner rojo 1 y Product Owner amarillo tiene también solamente un equipo. ¿Quiénes deberían ser los tomadores de decisiones? Ahí es donde aparecería nuestro Scrum Guidance Body, ¿sí? El SGB, ya te dije que es como el símil de una PMO, en donde ellos básicamente lo que hacen es determinar con base en los requerimientos que van a llegar acá, a este backlog, para poder determinar, mira, en este momento todos los equipos están ocupados, pero apenas se desocupe un equipo, ¿cuál debería ser el proyecto que debería estar atendiendo? ¿De qué área? Fíjate que aquí hay proyectos de diferentes colores, hay rojo, amarillo, hay unos que son en azul, otros que son en verde, este otro también está en rojo, etcétera. Pero ellos son los que deberían estar determinando. Por eso es importante que exista, y por lo menos para el ejemplo que estoy dando en términos de el manejo de la demanda y poder cubrir muy bien con la capacidad, que existiera este grupo de personas que ayuden a tomar ese tipo de decisiones y obviamente ayuden a otro tipo de situaciones que se pueden dar dentro de la organización. Por último, entonces, ¿cómo podríamos medir el desempeño en la gestión de la demanda? Pues medir el desempeño en la gestión de la demanda en un entorno en donde hay volatilidad, donde hay incertidumbre, donde hay complejidad y hay ambigüedad, que es el contexto VUCA. La medición del desempeño seguramente es un poco más compleja. Debe reflejar entonces los principios y los valores ágiles, así como la adaptabilidad, yo lo llamo resiliencia, la colaboración y la entrega de valor continuo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta entonces que se debe hacer una evaluación cualitativa de la capacidad de la gestión de la demanda para poder colaborar y facilitar ese enfoque ágil en el desarrollo. Y las métricas deberían estar alineados con los objetivos estratégicos. Ya lo he dicho creo que en 2 oportunidades antes en este mismo video. ¿Sí? Y los valores de agilidad de la organización. ¿Cuáles deberían ser esos factores de medición, métricas, indicadores, como los que KPIs, como los quieras llamar? Primero que todo, la exactitud en la previsión de la demanda ágil. ¿Qué tan precisos estamos siendo en esa gestión de la demanda? Incluso, no solamente medir eh, la cantidad de requerimientos versus cuál fue la cantidad de soluciones o el tiempo desde que llegó el requerimiento hasta cuando se terminó la solución. Hay diferentes formas de poderlo estar midiendo. Aquí está precisamente el tiempo de respuesta ágil, la satisfacción del cliente o solicitante. Fíjate que ahí podríamos estarlo midiendo en porcentaje. ¿Y cómo lo podemos estar midiendo? Cada vez que estamos haciendo una entrega de un incremento, una interacción,
una iteración, y es parte seguramente del Sprint Review. Y desde luego la medición también se puede hacer al final del proyecto para poder saber si el producto total y la forma en la cual, llamémoslo, el método que se siguió para poder cumplir con el proyecto, pues fue el esperado y pudo satisfacer al cliente. La gestión de la priorización también ágil, si la forma en la cual se hizo la priorización fue la adecuada. Y ya te digo que el contexto no puede ser individual, no le podemos preguntar solamente a uno de los solicitantes, deberíamos hacerlo en forma más general. La entrega ágil de valor, ¿qué tanto valor están generando los productos o servicios que nosotros estamos construyendo? La optimización de los recursos ágiles. Ahí hay un punto en el cual yo también quiero hacer énfasis y es que hay que medir la moral de los miembros de los equipos, ¿sí? A ellos también hay que medir, oye, qué tan satisfechos están. Porque si son personas que no se le tienen en cuenta para poder hacer la planificación o la estimación, sino simplemente llegan y ya les dicen, no, mira, ya se planificó esto, lo tienes que hacer en tanto tiempo, y a lo mejor el tiempo real que se requería era mucho más, pues ya empezamos desestimulando seguramente a esas personas, donde son personas que tienen que trabajar el doble de tiempo, que no tienen ni vida familiar por cumplir con lo que los demás prometieron, pues seguramente es algo mucho más complejo. También es importante valorar los proyectos desde diferentes ópticas, ¿no? Y por eso también es importante la colaboración ágil para poder saber todas las partes interesadas que participaron dentro del proyecto, qué punto de vista tienen, ¿no? Qué tan satisfechos están. No siempre, yo decía que los proyectos también son como monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, porque pues habrá quienes son detractores, no quedaron satisfechos, le hubiera gustado que seguramente se hiciera de otra manera. Hay varios proyectos en donde incluso hasta de manera política se quisiera manejar en forma diferente, pero bueno, finalmente el concepto técnico a veces supera o está por encima de otro tipo de intereses. Pero bueno, no me voy a meter en esos temas. Capacidad de adaptación a cambios ágiles, también es importante qué tan rápido estamos asumiendo los cambios. Insisto que ese es un factor importante. Además de la velocidad, del manejo de los riesgos y de los cambios, es importante poder tener eso en mente y poderlo medir. ¿Cómo podemos asegurar la mejora continua? ¿Cómo estamos mejorando seguramente esa velocidad? ¿Cómo estamos mejorando el desempeño? ¿Cómo estamos mejorando la satisfacción? Todo eso se puede estar viendo. Yo por eso insisto en el tema de poder ser tangibles esos resultados. Y finalmente el empoderamiento del equipo ágil. ¿Qué tan rápido y qué tan buenos resolutores resultan siendo los miembros del equipo? ¿Qué cosas no tuvieron que escalarse y ellos mismos lo solucionaron? Y acuérdate que uno de los principios que nosotros tenemos en la agilidad es que los equipos sean autogestionados, que no tengan que esperar a que venga un product owner o un Scrum Master a solucionarles la vida, ¿no? Por eso es que ellos mantienen una comunicación continua en ese daily, donde están viendo qué tipo de factores ponen en riesgo lo que están desarrollando, en dónde podrían proponer acciones de mejora o cómo ellos mismos las pueden estar solucionando, sin que seguramente se convierta en una materialización de un riesgo que más adelante puede generar pues un impacto mayor dentro de la organización. ¿Ok? Bien, con esto terminamos. Espero que te haya gustado el tema. Si no te gustó algún aspecto, si algo quedó de manera muy superficial, si quisieras profundizar en algún tema en específico, ya sabes que en la parte inferior están mis datos para que me puedas contactar y por allí seguramente podemos ver cómo te ayudo o si vale la pena pues ponerlo en un video para compartirlo con la comunidad. Aquí están los temas que yo manejo, hay otros cuantos temas adicionales, bueno, pero si tú o tu organización necesitan también apoyo para adoptar estas buenas prácticas, pues cuenta conmigo. Ya te dije la experiencia que tengo y pues seguramente podemos hacer que pues esas buenas prácticas se pongan en operación de buena forma en tu organización. No es más, el agradecimiento por haberme acompañado todo este tiempo. El video me salió un poco largo, pero espero que haya valido la pena. Le pongo capítulos para que vayas seguramente al tema que te interesa. Ya sabes, contáctame si tienes alguna necesidad adicional. Hasta la próxima. Chao y muchas gracias.